Ya nosotros no hayamos cómo vivir aquí con la pudrición de la vómitos, fiebre, diarrea. Ellos le salen llagas, o sea, ronchas en la piel. Que este lago no es el lago de antes. A ver cómo está todo eso. Debe tener como unos 20-25 centímetros de espesor el petróleo. Era tanta cantidad de basura, tanta cantidad de basura, tanta cantidad de basura. O sea, era un palafito. Y hoy en día la casa de mis abuelos está en tierra. Hemos recuperado garzas, flamengos, perros. Y no hace poco pudimos recuperar nada más y nada menos que una tortuga marina. ¿Cómo justificar que tengas que caminar por esta putrefacción para entrar al segundo lago más antiguo del mundo, nuestro lago de Maracaibo? ¿Cómo vive esta gente a las orillas del lago? Esa es la historia que te quiero contar. Este es nuestro lago de Maracaibo. ¿Es el lago se está muriendo o el lago nos está matando? Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Pero no siempre fue así. Yo atravesé el lago de 10 años. Yo lo atravesé con una prima. La prima mía tenía 9 años cuando atravesó el lago. Yo tenía 10 años. ¿Nadando? Nadando. De los puertos para acá. Nos tirábamos a las 5 No le da uno miedo porque a nosotros nos custodiaba mi papá. Pero siempre él se retiraba como a 200 metros de nosotros. Pero eso, como decir, eso era muy, muy bonito. Antes era... O sea, que ese lago se podía nadar sin problema. Sí, antes se podía nadar. Cuando eso se veían los tiburones, los peces pala, las ballenas, todas esas cosas que tenía en el lago. Pero era un lago que era hermoso, no este lago que tenemos ahora. En 1973 se construyó este mirador del lago, un monumento en conmemoración a los 150 años de la batalla naval del lago. Bueno, la idea era que observaras el lago. Lo que nadie pensó nunca es que lo que ibas a observar era la putrefacción del lago. Miren esto. Yo lamento no poder transmitirte el olor. Bueno, el olor que usted está percibiendo, esta pestilencia, se debe a la cianobacteria. Para que se pueda dar de esta manera necesita varios elementos. Uno es, por supuesto, los nutrientes que vienen a través de las aguas residuales, a través de los ríos, porque aquí desembocan ríos desde Táchira, Trujillo, Mérida, inclusive desde Colombia con el Catatumbo, que todos estos ríos traen elementos orgánicos y traen elementos de la ganadería, de la agricultura, que alimentan al verdín, como es el fósforo y el nitrógeno. Se tendrían que utilizar antibióticos, pero imagínense las grandes cantidades de antibióticos y el efecto negativo que tuviera en el resto de las especies serían perjuiciosos. ¿Y cómo se evita el verdín? Esa es la palabra clave. ¿Cómo lo podemos evitar? Por lo menos específicamente en el lago de Maracaibo, tratar nuestras aguas residuales, hacer tratados interestatales y binacionales con Colombia, para que las aguas que vienen a desembocar en el lago de Maracaibo vengan totalmente tratadas o por lo menos mucho más limpias y libres de elementos orgánicos que alimenten el verdín. Es dolorosísimo que un espacio que se construyó para admirar el lago se haya convertido en este abandono. De verdad, esto es una hediondez, pero una cosa espantosa. ¿Cómo mata el lago a quienes viven en sus orillas? ¿De qué manera los afecta a ustedes el verdín, esta contaminación del lago? Y el verdín ahorita sí nos está contaminando tanto a los niños como a los adultos. De la vómitos, fiebre, diarrea y todo eso. Entonces
Ya nosotros no hayamos cómo vivir aquí con la pudrición. Ahorita el hospital está colapsado de los niños y eso. Y nosotros los pescadores ahorita estamos necesitados porque no está habiendo ahorita nada. Uno le pide al Señor y uno sale por ahí a buscar el medio de sustento. O una maraña, cualquier cosa, uno se contiene con eso hasta que Dios pruebe a uno las cosas por delante. ¿De qué manera, María, afecta a esta comunidad la contaminación del agua? Bueno, la afecta en el sentido de que, como puedes ver, tenemos una gran población de niños y ellos viven metidos en las orillas, bañándose. O sea, son niños, son inocentes, no saben el riesgo de lo que les puede suceder. ¿Y qué les sucede? Bueno, se han estado viendo casos de diarrea, de vómito, fiebre. Los pescadores, bueno, tienen que irse más lejos de lo que habitualmente hacen las pescas porque la cianobacteria o el verdín no les permite pescar en donde habitualmente lo hacían. El río Catatumbo, las empresas que están en la costa botan desechos. ¿Cómo te sientes tú en lo personal, como habitante de aquí, de Capitán Chico, de que eso suceda? Impotente. Sabemos que si todos nos uniéramos, sería menos el impacto que se estuviera causando a nuestro lago. Aquí estoy con Mauricio, un pescador de aquí, de Capitán Chico. Mauricio, ¿cómo ha afectado tu trabajo de pescador la contaminación del lago? Bueno, ya ahorita le damos gracias a Dios que está aclarando, pero en estos días no se podía ni agarrar viento aquí. Nosotros tuvimos un tiempo trabajando con el pescado plástico, limpiando las orillas. En un momento nos estaban pagando, pero ya un momento eso salió de corazón. Por amor pues, a nuestro lago, por amor a nuestras orillas. Tuvimos ese tiempo trabajando tristemente gratis. Pues. Y contar y tener un mejor futuro para nuestros hijos también. Poder tener las orillas bien limpias. Pues. No es que lo resolvimos todo, pero sí tratamos de resolver algo. Porque ya por ahorita, fíjese, ya está volviendo a llegar otra vez el plástico contaminado con el petróleo. Vamos ahorita a la casa de Jairo, que si quieren ver dónde vive, aquí lo tienen. ¿Qué es lo que ve Jairo cuando se levanta? Aquí están todos sus botes y aquí está su familia. La contaminación del agua lo está trancando, es el mismo que tenemos. Que no podemos estar aquí, tenemos que usar tapabocas. Tiene que ir uno muy lejos. Entonces cuando uno se va muy lejos, entonces los lanzadores no dejan pescar a los cayuquitos artesanales. Ahorita no tenemos nada. A veces así como va un cayuquito así como va bien. Una carnada ahorita, a veces dan dos por $2. Y a veces cuando van de aquí, cuando llegan allá está muerta. De otro la íbamos a buscar a la java, cuando se podía buscar. Pero ahorita no está pescando porque no hay nada en el agua no hay nada ahorita. ¿Usted siempre ha vivido a orillas del lago? Sí, tengo 41 años y tengo 31 pescando. ¿A partir de qué momento los empieza a ustedes a afectar la contaminación del lago? Aproximadamente más de 2 años. Aparte de eso, también tenemos lo que es el derrame de petróleo, que se suma a lo que es la cianobacteria también. Y nos viene a afectar lo que es la faena de pesca a diario, la que hacemos a diario los pescadores. Se manchan las redes, se tapan los motores con la cianobacteria, se dañan las embarcaciones y no nos deja pescar. El tema de la salinización también con el tema del lago, que tenemos ya años que no le hacen el dragado como tal, que es la que ayuda a que el lago se surta de agua del mar. Estamos viviendo de la pesca, pero no tenemos el mismo porcentaje de captura que teníamos hace 2 o 3 años atrás. De por sí, naturalmente, aquí siempre habíamos vivido de la pesca del camarón, pero estamos sobreviviendo con el tema de la pesca de anzuelo, con la pesca de la curvita. ¿Cómo los afectan a ustedes las camaroneras? Para nadie es un secreto que cuando se le hace el lavado a las piscinas camaroneras, que esas piscinas mayormente se nutren de muchos químicos, todos esos residuos van a dar al lago.
Como podemos ver, el petróleo siempre nos ha atacado. Cada vez que llegan los meses de junio, que cambia el viento de sur a norte, ya empezamos a esperar las manchas de petróleo. Tenemos muchas familias de la costa del lago que son pescadores y a ellos los impacta muchísimo. Tuvimos que, como quien dice, ingeniárnoslas para suplir lo que es el tema del fuereborda. Aquí usamos el fuereborda, ya no utilizamos el fuereborda, sino que utilizamos el ¿Por qué no pacapaca. utilizan el fuereborda? Los costos. Este es un motor que normalmente lo usaban los camiones cinternas de agua, mayormente eran los que lo utilizaban. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Bueno, nosotros nos tocó ingeniárnoslas y adaptárselas a las embarcaciones para poder ayudarnos. Prendemos el pacapaca y es el que nos ayuda, es el que nos impulsa. Tenemos que ingeniárnosla porque si no, estamos fregados, como quien dice. Cheirubi, ¿cómo convives con esto? No, nosotros no dejamos acercar muy poco a los niños de aquí porque se enferman mucho. El verdín los asfixia, les da asma. Y casi siempre vamos para allá para arriba, donde ya llegamos acá muy poco a dormir porque ya aquí no, con los bebés aquí no podemos estar, porque ellos se llenan de petróleo, se quieren meter, les salen llagas en el cuerpecito, las redes se perdieron, ya no pueden pescar. Ahora van los pescadores, así como se van, regresan, sin nada, todo lleno de petróleo, las redes se pierden, los motores dañados por el petróleo, el verdín. Yo me acuerdo que aquí uno se podía bañar antes. Era tu casa de playa. Ajá. ¿Y qué crees tú que pueden hacer? ¿Cuántos niños tienes tú? 3. ¿Este es tu niñito? ¿Tú antes te bañabas aquí? Va, viene, el olor del verdín no se resiste, o sea, te asfixia el olor, se penetra en el cuarto, es muy, muy fuerte el olor tanto del petróleo como del verdín. ¿Sientes que pueden hacer algo? Con el trabajo y el apoyo de nuestro presidente, siento que el lago puede volver a ser el mismo, o sea, con tratamiento, con limpieza, no con el químico que le echan para que se hunda. O sea que esto aquí abajo es puro petróleo. Ajá. Todo eso es petróleo. Desde acá hasta donde están los palos son petróleo. Eso es petróleo. Mírame esto. Estos zapatos eran tuyos. Miren esto. Esto está lleno de petróleo, pero pesa. Full de petróleo. Qué barbaridad. Además pesa. Eso no se quita. No. Se pierde. Ya lo que se llena de petróleo está dañado. No sirve. ¿Y los niñitos se enferman? Sí. Ellos les salen llagas, o sea, ronchas en la piel. Y el olor al verdín lo asfixia. Al lado, su hermano muestra las redes. ¿Cómo pesca la gente con esto? Que dicen, no, que Maracaibo no tiene petróleo, eso es mentira. Aquí tienen, pues. Aquí tienen la evidencia para que vea el presidente que esto no tiene petróleo, que la playa está sana. Ahí tienen. Entonces dicen, no, que en Maracaibo está sano, no tiene petróleo. Mire, ahí tienen las muestras, miren las matas aquellas por debajo como están llenas de petróleo y todo. Camináis para las costas de aquel lado, para las otras playas de aquel lado y es peor, no podéis ni varar la charlana. El turismo también sufre porque la visita quiere gozar el mítico lago de Maracaibo. Los palafitos de Santa Rosa de Agua fueron siempre el gran sitio turístico de aquí, de Maracaibo, porque uno venía para acá a comer. ¿De qué manera ha afectado la contaminación del lago estos palafitos? Eso es lo que queremos averiguar. Por los momentos, imagínate que tú vas a comer y esto es lo que ves mientras caminas para ir a comer. Porque aquí también vive la gente. Este es el paisaje antes de ir a comer en los palafitos de Santa Rosa de Agua. José, usted recibe aquí el pescado que se vende en los palafitos de Santa Rosa de Agua, en los restaurantes. ¿Cómo le ha afectado a usted la contaminación del lago? Sí afecta, más que todo el derrame de petróleo, que el pescado se huye, se
se va de la zona y entonces escasea mucho para poder distribuir aquí a los restaurantes. Los fines de semana es que se mueve aquí en la zona de Santa Rosa el turismo, pues, en los restaurantes. Es difícil porque es un olor fuerte, el verdín, que cuando hay mucho sol sale un olor así como amoníaco. Y hay mucha gente que no le gusta el olor y se va de la zona. Todas esas velitas que vienen ahí vienen a venderle pescado a usted. Sí, ajá. Son pescadores que pescan la curvina con anzuelos. Toda esa gente viene para acá. Sí, son pescadores de curvina. ¿Usted cómo se siente cuando ve toda esa basura alrededor de acá? ¿Es una responsabilidad de los habitantes de acá? Sí, una responsabilidad tanto de la comunidad como me imagino que entes públicos. Pues. Pero las personas que viven en el agua, todos los desechos van al agua. Todos los que viven en estos palaquitos. Sí, todo eso va al agua. Aquí está llegando otro pescador, vamos a ver cómo le fue. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Qué pescaste? ¿A ti te afecta la contaminación del lago para tu pesca? Sí, por el agua podrida. No la podemos dejar ahí porque se mueren. ¿Dejarla dónde? En el agua. Ajá, porque se muere. Ajá. Anteriormente había mucho turismo internacional. Anteriormente venía mucha gente de todos los países. Había más movimiento. Yo recuerdo que antes mi casa estaba ubicada al lado de un negocio. El adulto tiraba una moneda al agua y se veía al fondo. O sea, los muchachos se hundían y sacaban la moneda. Nos dimos cuenta que la parte de Santa Rosa es como un codo y toda la basura que viene del sur del lago se llega y se centra. Y la casa de mis abuelos era agua pareja. O sea, era un palafito. Y hoy en día era tanta cantidad de basura, tanta cantidad de basura, tanta cantidad de basura, que la casa de mis abuelos está en tierra. Como te digo, yo anteriormente veía cuando caía la moneda y se veía los peces que estaban en el lago. Son familias que viven en Maracaibo, a las orillas de su lago, en plena capital zuliana. El hogar que fue de abuelos y padres que se podían bañar y pescar y sentarse a gozar su brisa con aroma de río y mar. Llegamos a otro sitio de pescadores y miren lo que ocurre con los motores. A ver, Víctor, ¿qué es lo que pasa con tus motores? Bueno, los motores cuando salen a pescar hay manchas de petróleo muy grandes y ha causado demasiados problemas. Los pescadores no pueden a veces salir a pescar del derrame de petróleo que hay. Se le tapa el empele, hace dañar el cigüeñal, el eje, jode los empeles. Así salen, traen 30 kilos, 20 kilos, a veces no traen nada. Muchos años atrás uno salía y podía traer hasta 400, 500 kilos, 300 kilos de camarón. Por ahora con estos derrames de petróleo no pueden traer esa misma cantidad. Las mandingas se dañan, una mandinga te cuesta $400. El puro paño. Tenés que comprar mecate, colcha, plomo y mandarle a entrallar, se gasta un desastre de plata. Y en lo que le cae petróleo se destruye. Se rompe toda la mandinga, se desecha. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 22 años recién cumplidos. Que antes vos podías correr por las orillas de la playa y eso era pura arenita, blanquita esa playa. Ahora, ¿cómo podéis correr? Ahora podéis correr por arriba del petróleo, que tenemos videos por ahí que en las redes sociales, correr por arriba del petróleo. Esta es la misma playa donde este chamo se bañaba. ¿Qué es esto, Adelso? Lo que tenemos enfrente es nada más y nada menos que uno de los desastres naturales más grandes que se han visto en los ecosistemas de Venezuela. La forma en la que actualmente se procesa estos derrames es de esta manera. Se construye una fosa frente de donde tenemos el punto. Se extrae todo el material contaminado por los hidrocarburos, se colocan en estos espacios o estas fosas que se han construido de forma artesanal y de aquí se extrae o se mezcla con la arena para hacer como un conglomerado. Una de las problemáticas que más se acentúa en nuestras orillas, Valentina, es el material o desechos sólidos petrificados. Estamos hablando de que son plásticos que pueden llegar a durar entre 300 y 400 años para comenzar a descomponerse. Son los fósiles de las próximas generaciones. Claro, porque además lo que haces es sacarlo de aquí, o sea, está aquí y lo meten acá. Lo que hacen es esconderlo. Sí, traspolar un problema. Estas orillas son utilizadas por pobladores originarios. Sí. Pero hay algo que va más allá, es la biodiversidad.
Como te decía anteriormente, el lago Maracaibo ha sido una ruta migratoria por excelencia, ¿ok? Histórica. Especies que para cualquier persona le haría un poco de ruido, ¿no? Pensar que puedes conseguirlos acá en el lago Maracaibo, tiburones incluso. Extraño es conseguir petróleo. ¿Cómo era esto en Semana Santa? Ver, esto es Semana Santa, estas eran las primeras playas que se llenaban. Aquí llegaban demasiada gente a bañarse. Estas eran las mejores playas antes. ¿Toda esta costa? Toda esta costa. De aquí te estoy hablando de la playa San Miguel hasta aquí, hasta la playa Cayamao. Era arenita la playa, ve. Uno llegaba y se sentaba en la orilla de la playa. Ahora, ¿cómo podéis venir a sentarte aquí en la arena de la playa? Porque hay muchas personas que han llegado y se han metido y le han salido ronchas porque el lago está contaminado. Ahí está la lancha, la limpiamos solamente ayer. Eso es demasiado petróleo que hay, demasiado en nuestro lago. Tú dices que si el agua se retira aquí, eso es puro petróleo. Sí, cuando baja la marea puede llegar hasta por allá más o menos. Debe tener como unos 20-25 centímetros de espesor el petróleo. Nuestros ecosistemas naturales y ancestrales totalmente degradados por lo que son los derrames de petróleo y hidrocarburos acá en el estado Zulia. Estamos hablando de que el 59% de los bosques de mangles y humedales de Latinoamérica se encuentran en la cuenca hidrográfica del lago de Maracaibo. Y esto es lo que estamos observando. Sí, tengo 80 años viviendo aquí. Los 7 años que tengo aquí porque me casé y quedé aquí. Este lago que tenemos ahora, que no era el lago de O sea, antes. por lo menos de mañana cuando se queda el viento, esto es, viene mucho verdín. estos marullos, eso no se veía. Ahorita hay mucha desgracia en el lago por eso. Hay mucho Viene jogao, petróleo, ajá. viene mucho sucio, Todo eso que- mucho... Sí, porque esto se pone muy podrido. Cuando está el verdín, se pone muy podrido. Por eso es que Ajá. digo yo que este lago no es el lago de antes. A ver cómo está todo eso. Yo no sé si usted le ha dado el olor de esta. Imagínense que en esos edificios viene la gente a ver qué ha pasado. Nosotros nos encerramos en el cuarto a cenar y eso, y siempre da el olor adentro. Ahora no se puede disfrutar de esto, porque eso un olor muy feo, un olor muy feo. Duele bastante porque el lago no era así.